Sí, en eso sí tienes razón, Manuel, que se leí. Bueno, a ver, para que todo el mundo ya esté tranquilo, ya abrí algunos días el tema 4 y también ya he abierto el tema 5, con lo cual no se van a dar más temas. Eso ya es todo lo que hay, ¿vale? Y si no recuerdo mal, con esta quedan 4 clases, ¿vale? Pues entonces, hoy vamos a... El otro día quedó un poco chuchurrío lo del diagrama PER, todo esto de las holguras, el camino crítico y todo eso, pues lo explicamos al final deprisa y corriendo, ¿vale? Pues yo también he puesto un documento aquí que pone cómo se hace un PER, ¿vale? Aunque hay personas que ya han estado investigando por... sí, mira, salvo que te quede algo de las otras partes anteriores. Entonces les he puesto aquí un documento en el cual les explico de forma bastante detallada lo que estuvimos haciendo el otro día de realizar un diagrama PER, ¿vale? Les he puesto aquí para qué se hace, ¿vale? Para qué se usa. Recuerden que ya hemos dicho que es una herramienta de planificación de actividades. Luego, los pasos que hay que seguir cuando ustedes están haciendo un diagrama PER, los tienen ahí. Y luego les voy detallando paso a paso lo que hay que hacer en cada, digamos, paso, valga la redundancia. Paso 1, hacer lista de actividades o tareas. Paso 2, hacer la tabla de precedencia. Paso 3, dibujar el grafo, ¿vale? Y aquí les he puesto unos dibujitos, porque recuerdan que el otro día estuvimos hablando de que había unas ciertas tareas que cuando se tienen que dibujar no se pueden hacer de una determinada manera, ¿lo recuerdan? Era este caso, ¿lo recuerdan o no? Es decir, se puede dar, por ejemplo, el caso de que existen los nodos y las tareas, ¿lo recuerdan? Entonces, pues en la tarea inicial que no tenga ninguna precedencia, va a partir de un nodo inicial, que lo he puesto aquí con el chirimbolo, con el círculo como nodo inicial, y luego la tarea como una flecha. Pero luego se pueden encontrar nodos en los cuales llega una tarea y sale una tarea. O también se pueden encontrar nodos en los cuales llega una tarea y salen varias tareas. Buenas tardes, Greta. ¿La ven aquí? O se pueden encontrar que haya un nodo en el cual converjan, buenas tardes, Freya, varias tareas y luego sale una tarea. Es decir, estas tareas son precedentes en este nodo y esta tarea, digamos que es después, es decir, es después de estas tareas. Entonces, por ejemplo, aquí la tarea de, ¿cuál tiene como precedente? ABC. Pero aquí la tarea B, aquí me confundí, esto es BCD también. Es BCD, no es BBC. Por ejemplo, la tarea C, ¿qué precedentes tiene? La A solamente. ¿Vale? Pero la tarea A, ¿de quién es precedente? De la B, C y D. ¿Vale? Y luego, aquí les dije de que no puede haber esto. No puede haber un grafo PER en el cual haya dos nodos, en el cual del nodo, digamos, inicial, salgan varias tareas y a ese mismo nodo, al nodo final, lleguen esas mismas tareas.
¿Vale? En este caso, habría que crear algo así como esto. Algo así como esto, no, esto. ¿Lo ven? Que es entre este nodo y este nodo, crear, en este caso, 3 nodos, porque resulta que son 3 tareas. Si hubiera habido 2 nodos, hubiera habido 2 tareas, serían 2 nodos. Si hubiera habido 4 tareas, hubieran sido ¿cuántos nodos? ¿Cuántos? ¿10? Fernando tiene cara de arrugado. Pues habría 4 nodos, ¿vale? Y entonces, de esos nodos que se han creado, ¿vale? Van a salir unas actividades que se llaman ficticias. Y que lo que le caracteriza es que su duración, ¿cuál es? Cero. Cero. En el caso del dibujo, la 6 es el nodo final, ¿no? Sí, Porque todos son ficticios. sí. ¿Qué, Fernando? Y esto es casi agua de pronto. Yo lo hubiese hecho de la manera. A ver, el otro día también lo que hice, por ejemplo, fue unir aquí con la ficticia. Eso es 4 y el 5 Vale, pero aquí lo que habría que hacer es hacerlo así, porque es que depende de cómo la información te lo den en el supuesto. Vale, porque aquí, digamos que dice que la actividad empieza en la 2 y termina en el nodo 6. Pero resulta que no puede... A ver, ¿lo podrías poner así también? En principio yo creo que también sí, porque la duración del proyecto tampoco se va a ver afectada. Porque como todas las ficticias son 0... No, yo me refería a eliminar el nodo 4. Pero es que resulta que hay 3 tareas. Sí. Entonces, ¿dónde pones la tarea que falta en qué nodo? Porque si metes 2 nodos, resulta que va a pasar lo que pasaba antes, que va a haber 2 tareas que salen del mismo nodo y van al mismo nodo. No, no, o sea, saldrían 3 tareas, la B, C y D. La C directamente al 6, el nodo 6. Y el 3 y el 5 ficticios. La B y la D van a los nodos 3 y 5. Y la C va al nodo 6 directamente. A mí me da que esto tiene un rollo que no voy a ver. Yo lo he visto que uno lo hace de una manera. Yo siempre lo he visto así. Es decir, Bueno, también depende de la tarea que te digan, dónde termina, dónde. que aquí las reglas son, un nudo solamente puede enumerarse una vez, eso lo sabemos. Debe haber un único nudo de comienzo y final, también se lo sabemos. 2 flechas que parten del mismo nudo no pueden tener el mismo nodo de destino, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Y eso es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, cabría a lo mejor esa posibilidad de ese Fernando, porque solo iría el nodo C, el nudo, la tarea C, perdón, es la única que iría del nodo 6. Las demás van a nodo ficticio. No, es que yo entiendo que la tarea, por así llamarlo, inicial, estamos en el 2. Sí, pero esto es una parte de un esquema. Claro, y terminamos en el 4, ¿no? Esto es una parte del esquema, ¿no? Es decir, yo he cogido simplemente una parte del esquema, de un esquema, y lo he interpretado para ver este caso en particular. ¿Vale? No quiere decir que este es el PER ya terminado y total. ¿Vale? Es una parte solamente. ¿Vale? Y luego, otra cosa que el otro día lo dijimos a prisa y corriendo, que era lo de los tiempos early y los tiempos last. ¿Vale? Junto con las tareas tenemos que determinar el tiempo inicial de la tarea y el tiempo final de la tarea. ¿Vale? El tiempo inicial sería el tiempo early y el tiempo final sería el tiempo last. ¿Vale? Entonces, aquí yo les he explicado de que si los tiempos early y tiempo last coinciden, esa tarea va a tener lo que se denomina una... todas las tareas van a tener una holgura, que es la diferencia entre el tiempo en el cual finaliza y el tiempo en el cual se inicia. ¿Vale? Entonces, si existe una diferencia entre esos tiempos, ¿vale? Pues resulta que esa actividad tiene lo que se denomina una holgura. Pero sin embargo, si la holgura que nos da es una holgura 0, quiere decir que esa tarea, digamos que no se puede retrasar. Y por lo tanto van a formar parte
de lo que se denomina aquí el camino crítico. El camino crítico nos dice aquellas tareas que en el proyecto nunca se van a poder retrasar, porque si se retrasa todo el proyecto. Y siempre van a venir medidas por la holgura. Y la holgura va a venir medida por la diferencia entre el tiempo early y el tiempo last. El nudo inicial siempre va a tener de tiempo early 0 y de tiempo final 0. Y luego el nudo final va a tener de tiempo early el que sea, pero luego del tiempo final va a ser ese mismo tiempo early. ¿Vale? Entonces, ahí les explico también cómo se calculan los tiempos early y final de las distintas tareas. ¿Vale? Pero yo creo que la mejor manera de un poco entenderlo es hacer un ejercicio. ¿Vale? Entonces vamos a coger, ¿recuerdan las actividades antiguas que nosotros vamos viendo de esta no todavía? Ah, por cierto, se me olvidó ponerlo. Ya les he puesto las notas del examen y las tienen se los abro. A ver si se los puse. Ay, pues no se las he puesto. Se las tengo que poner. Me había olvidado aquí. Se los pongo en las notas, no se preocupen. Ya les he calificado los exámenes. Entonces, esta noche lo haré. Les pongo las calificaciones para que las vean, ¿vale? Ok. Yo creía que lo había puesto. En fin, como tengo 6 módulos. Bueno, a ver. De todas formas, por lo general, pues el examen más o menos salió bien. Vale. Bueno, otra cosa. En el tema 5 va a haber una cosa que es procedimientos de control de proyecto. Y una de las cosas que se habla ahí es de la calidad del proyecto, de la gestión de la calidad, que eso es uno de los puntos del proyecto que tenían que desarrollar ustedes y que yo les dije que eso lo podríamos hacer haciendo un procedimiento, ¿lo recuerdan? Y que por eso les puse lo del proyecto de gestión de prevención, ¿vale? ¿Recuerdan? Pero después también otra cosa que hay en ese tema es que hay un documento que se usa también en todo proyecto, se usa muchísimo también en proyectos de ingeniería, que es un pliego de condiciones. Y entonces, yo les he subido aquí un proyecto que hice sobre un proyecto de una instalación de contraincendio. Y entonces hay un apartado que pone pliego de condiciones. Pliego de condiciones simplemente es un documento cuando hay un proyecto, por lo general, lo que se hace es que va a haber una empresa que se contrata, ¿vale? Y va a haber un cliente. Es decir, el cliente es el que, digamos, el que quiere que se haga el proyecto, ¿vale? Y luego, por otro lado, va a haber una empresa que se contrata, contratista, que es la que, digamos, va a ejecutar el proyecto. Como hay dos personas, digamos, dos entidades, ¿qué pasa? Que resulta que si se va a ejecutar, por ejemplo, una obra o se va a ejecutar un proyecto, pues tiene que haber, como digamos, un documento. En el caso de que, por ejemplo, hubiera un retraso en la obra, ¿qué pasa? Hubiera un retraso en el proyecto, ¿qué pasa? ¿Quién, por ejemplo, asume los sobrecostes de ese retraso en el proyecto o en la obra? O, por ejemplo, si, por ejemplo, hay, como ha habido hoy, una inclemencia meteorológica y el proyecto se tiene que paralizar. Y entonces, pues tiene que haber una prórroga en ese proyecto, por ejemplo, prórroga por causa de fuerza mayor. ¿Qué pasa ahí?
Por ejemplo, si al terminar el proyecto hay trabajos defectuosos, ¿qué pasa? O por ejemplo, los materiales que se han comprado para realizar el proyecto y que al final no se han utilizado, ¿qué pasa con ellos? Se quedan a cargo del cliente, la empresa contratista se los puede llevar, ¿qué pasa? Vale, pues aquí, esto es un ejemplo, es un documento en el cual se estipulan todas aquellas circunstancias o condiciones que se pueden haber entre un contratista y el cliente, que es el que quiere realizar el proyecto. Pues es un pliego de condiciones. ¿Vale? Entonces, ustedes lo tienen aquí. Hay un montón de puntos. ¿Vale? Y entonces, es para que ustedes tengan una idea de cómo se hace un pliego de condiciones inicial. Porque en el manual, al final, les habla del pliego de condiciones. ¿Ven aquí? El pliego de condiciones en un proyecto y su seguimiento. Entonces, pues como yo tenía este ejemplo, entonces se los he puesto para que ustedes vean cómo es. ¿Vale? No quiere decir que en un pliego de condiciones de cualquier proyecto siempre tengan que aparecer los mismos puntos. ¿Vale? Las partes deciden poner los puntos que ellos consideran porque son necesarios para que si hay algún tipo de problema, pues que el pliego de condiciones diga qué es lo que va a pasar con respecto a ese proyecto. ¿Entienden? ¿Lo entienden o no? Y supongo que también está la función del proyecto que sea. Claro, Si obviamente. una empresa en sí misma, en su historia, decide hacer cualquier cosa, Claro. no hay un tercero al que reclamarle nada. Es como un documento contractual, sí, en el que las dos personas, si hay algún tipo de incidencia, pues van aquí y dicen, pues, ¿qué hay que hacer? Tiene que haber un proveedor, digamos así, un cliente. Sí, es un contratista y el cliente, como dicen por aquí, el promotor. Claro. Y entonces, pues se ponen de acuerdo en las circunstancias del proyecto. Y entonces todo eso se refleja en un documento como este. En este caso, pues, es una obra de una instalación. Pero ustedes pueden pensar que cualquier tipo de proyecto, como ustedes están viendo, pues también pues, puede tener este documento para pues, todas aquellas cosas que puedan ocurrir. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a... Sería sobre la página 61. Por ejemplo, aquí, rescisión del contrato. Además de lo estipulado en el contrato de ubicación del presente pliego de condiciones, la propiedad, es decir, el cliente, la empresa que quiere que se haga el proyecto, podrá rescindir dicho contrato en los siguientes casos. Y ahí te pone pues, unos casos. Y entonces, pues así se estipula de que en qué caso se puede rescindir el contrato. Eso obviamente pues se hará antes de iniciar el proyecto. Como una especie de contrato, de relación contractual entre dos partes. ¿Vale? Después, por ejemplo, aquí te dice de qué documento, en este caso, consta este proyecto. Te dice memoria técnica, pliego de condiciones generales, estudio de seguridad y salud, mediciones de presupuesto, estudio de impacto ambiental y plano. Bueno, la empresa contratista va a tener que tener esos documentos, que hacerlo. ¿Vale? Y entonces aquí en todos estos puntos pues te va especificando, por ejemplo, divergencias entre planos y especificaciones. Si existieran divergencias entre los planos, que es lo que supuestamente se tiene que hacer, y las especificaciones, que es lo que el cliente quiere, regirían los requerimientos de estas últimas y en todo caso la aclaración al respecto del ingeniero director. Entonces, yo lo que entiendo aquí es que lo que digan las especificaciones del proyecto tienen prioridad sobre ¿qué? Sobre los planos del proyecto en el caso de que haya divergencia. Si, por ejemplo, se decidió, pues yo qué sé, hacer una casa y una de las plantas tiene que tener 100 metros cuadrados y en el plano dicta que tiene que aparecer 90, pues obviamente lo que vale es lo que se dijo en las especificaciones. Por lo tanto, se tendrá que hacer de 100 y por lo tanto la empresa contratista tendrá que ¿qué?
que modificar el plano para qué, para hacer esa zona de 100. ¿Vale? ¿Entienden, digamos, el concepto del cual sirve lo que se denomina pliego de condiciones y el motivo por el cual yo se lo puse ahí? Esto. Obviamente, como estaba diciendo Javier, los pliegos de condiciones serán diferentes en función del proyecto. Vale. Entonces, ven, vamos a, por ejemplo, a hacer este PER, que es uno de los más facilitos. Y le vamos a poner los tiempos lag y tiempos early. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que me quieran comentar? ¿No? ¿Sí? A ver. ¿Qué actividad es esta? Esta es una de las que estaba en el tema 3. Si no recuerdo mal, es la actividad segunda del tema 3. Vale, yo les dije, fíjense que el tema 4 habla de la planificación de la ejecución de un proyecto. ¿Vale? Y el primer punto que aparece aquí es la planificación temporal. ¿Vale? Falta hablar de los costes. Y luego, ¿ves que pone aquí procedimientos? Esa es una de las cosas que yo ya les hablé en los primeros días. Un PER antes de guía. El otro día estuvimos haciendo un PER. ¿Qué es para entregar? Esta no. Pero es para que ustedes sepan cómo hacerla para su trabajo. ¿Entienden? Bueno, a ver. Vamos a hacer este PER. A ver, aquí tenemos las actividades, es de la A a la F. Aquí tenemos las precedencias. Y aquí tenemos la estimación de la duración, ¿verdad? Pues vemos que la actividad A no tiene ningún precedente. Por lo tanto, va a tener que haber aquí ya un ¿qué? Un nodo de inicio. ¿Vale? Que esto lo podemos llamar 0, lo podemos llamar 1, como quieran. ¿Vale? Nodo inicial. Del nodo inicial sale la actividad A, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues entonces, le pongo aquí la tarea A. Entonces, ¿cuál es el tiempo early y el tiempo early para el nodo 1? Tiempo early para el nodo 1, 0. ¿Vale? Entonces seguimos. Resulta que después existe la tarea B que tiene como precedente a la A. Y también vemos que tenemos la tarea C que tenemos como precedente la tarea A. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí ahora después de la tarea A? No. ¿Un qué? Un nodo. Esto me recuerda a lo de General Franco. El 2. Y los pantalones. ¿Vale? Entonces, tenemos una tarea por aquí y otra tarea por acá. ¿Sí o no? Y entonces, esta tarea será la tarea B. Esta será la tarea C. Entonces la cuestión ahora que yo planteo es ¿cuál será el tiempo early en el nodo 2?
A ver, aquí les dice, en los apuntes que yo les he dejado, que como tengo tantas cosas abiertas, ya no sé dónde está, que dice, para los tiempos early, ¿lo ven dónde estamos? Aquí. Comenzamos por el nudo inicial, asignándole, ahí puse al revés las letras, un tiempo early igual a 0. A partir de ese nudo o de ese nodo, el tiempo early de cada nodo o nudo será igual al tiempo early del nudo anterior más la duración de la actividad precedente. Si hay varios nudos y actividades inmediatamente anteriores, se toma el valor máximo de los candidatos. Entonces, aquí el tiempo early en el nodo 2 es 4, porque resulta que la tarea A tiene como duración estimada 4 semanas. ¿Sí o no? ¿Lo ve todo el mundo? Vale. Pues resulta que ahora, llegamos a la actividad D. La actividad D tiene como nodo, como actividad precedente, la actividad B. Entonces aquí en B, ¿qué le vamos a tener que poner? Un nodo. Vale, que lo tenemos 3. Y de aquí va a partir la actividad o la tarea D. ¿Vale? Y luego, entonces, ¿cuál será el tiempo early? Aquí, a ver si me lo deja poner, en el nodo 3. Alfonso dice que 10. ¿Alguien dice algo más? ¿Todo el mundo ve que es 10? Porque cogemos el tiempo early del nodo 2 y ¿qué hacemos? Le sumamos la duración de la actividad 2, que en este caso, ¿cuántas semanas son? 6. Pues 6 más 4, 10. ¿Sí o no? Luego vemos que aquí tenemos otra tarea, que es la tarea C, que resulta que luego tiene como que precede a la actividad o tarea E. Por lo tanto, aquí tiene que haber otro nodo, ¿vale? Que sea nodo 4 y que va a preceder a la tarea E. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora es, ¿cuál es el tiempo early de el nodo 4? ¿Por qué? Porque la duración de la actividad C o tarea C es 2 semanas. En este caso, pues como el tiempo early del nodo 2 es 4 y el tiempo early, el tiempo de duración de la actividad C es 2, el tiempo early del nodo 4 sería 6. Como estamos viendo aquí, en este diagrama, si hubiéramos hecho GAN, ¿qué pasa? Que aquí nos dice que la tarea D solamente puede empezar en 10, mientras que la tarea E puede empezar antes ya que la D, ¿o no? Pregunta, estoy haciendo una pregunta. ¿Sí, por qué? La única premisa que termina Son tareas independientes en este caso, y el tiempo early del nodo 4 es inferior al tiempo early del nodo 10. En principio, la tarea E podría empezar
antes que la tarea D. ¿Lo vemos o no? Vale. A ver, la numeración de los nodos es un poco arbitraria. Como han dicho por aquí semanas pasadas, se pueden encontrar que nos dicen de que los nodos los podemos numerar de abajo hacia arriba. Es decir, empiezas de izquierda a derecha y luego los que están por arriba pones un número y luego le sigues hacia abajo. Vale. Yo lo he puesto así en IRA porque resulta que como son actividades que son consecutivas, ves que te pone C, luego D y luego E, por eso lo puedo ir numerando los nodos en función de la consecutividad de las tareas. Pero que si tú me pones aquí nodo 5 y luego aquí nodo 6, tampoco te lo voy a poner mal. Si me pones aquí 6, hombre, mira, si tú por ejemplo aquí me pones 4, no sería lógico que aquí tú me pusieras 6. Lo lógico que tú aquí me pusieras 5. ¿Entiendes? Pues lo siento, Nira, yo será que últimamente tenemos dificultades de comunicación a través del ciberespacio. Sí, aquí tiene la tabla de las tareas. Ah, ya está, ya lo viste. Obviamente. Fíjate que yo pongo D después de B porque resulta que la precede. ¿Lo ves? Luego seguimos. Y veis que ahora existe la actividad F que precede a qué. No, que tiene como precedentes ¿qué? D y E. Entonces mi pregunta es, ¿con esta configuración habría que crear actividades ficticias o no? ¿Por qué? Porque de toda manera la E es más larga que la D. Entonces, habría que esperar a terminar la E para hacer la F. Entonces, sería incluso la ficticia desde la D a la E. La razón práctica es que no se puede es simplificar el gráfico. A ver, ¿estamos en este caso? Entonces habría que crear esas actividades ficticias. En principio, si son nodos diferentes. yo entiendo que sí, pero por una sencilla razón. O sea, A ver, Lee. cuando yo pongo una tarea, la tarea inicial, en este caso 1, empezamos con la tarea A, yo lo que tenía entendido es que el final de cada tarea tiene que haber un nodo. O sea, Sí, aquí hay inicio y final. Efectivamente, con lo cual, Inicio y final. Inicio y final. En la tarea E tiene que haber un nodo al final y en la tarea B Lo hay aquí. Sí, pero es una convergencia de dos tareas en un nodo solo. Pero es parte de dos nodos distintos. ¿Se está dando esto? No. En principio, por ahí veía a Alfonso que decía, no, es que hay una que tiene más duración que la otra. Sí, es cierto. Entonces ahora veremos, vamos a ver si a lo mejor es necesario hacer esa tarea o no, ese nodo ficticio. ¿Cuál sería en este caso entonces el tiempo early?
Claro, ese es el lío. Entonces, por eso, fíjense lo que viene aquí. Si hay varios nudos y actividades inmediatamente anteriores, se toma el valor máximo de los candidatos. Ese es el kit de la cuestión. Es que después cuando vas a hablar tienes que tomar el mínimo. Exactamente. Entonces, si lo despreciamos ahora, después... Vamos a ver si sale o no. Vamos a ver. ¿Cuál sería? Aquí tenemos que el tiempo early es 10 y aquí el tiempo early es 6. ¿Cuánto es la duración de D? 14. 14. ¿Cómo? Son 8, ¿no? 10 y 2, 12, ¿no? No, pero la tarea es son 8. La tarea D son 2. Son 2. Y tiempo inicial 10. Ya me perdí. La tarea D 3 son 2. tiene una duración de 2. Pero estamos hablando de la E, pero estamos hablando de la E. No, yo te digo, yo te estoy diciendo... la D. A ver, yo te estoy diciendo en primer lugar. A ver, aquí como vemos, tenemos una tarea que llega aquí, dos tareas que llegan al mismo nodo. Y tenemos que saber qué tiempo early le vamos a asignar a este nodo final. Entonces, lo que dice la teoría es que en el caso de que nos encontremos en ese caso, ¿vale? Si hay varios nudos y actividades inmediatamente anteriores, se toma el valor máximo de los candidatos. Entonces, aquí nos dice que la tarea D, yo veo aquí que vale 2, ¿sí o no? Y la tarea E, ¿cuánto vale? 8. Pues entonces aquí tenemos 6 más 8, 14 y 10 más 2, 12. Pues entonces yo, en principio, pondría un tiempo early de 14. ¿Vale? Ok, con los tiempos early. Entonces vamos a ver los tiempos last. Dice, para los tiempos last, los tiempos últimos, en los cuales puede terminar. A ver, Freya, no es 12, porque lee lo que yo te pongo aquí. Por eso se los puse aquí escrito, aunque el otro día se los dije. A ver, la razón de ser es básicamente la siguiente. Si yo pongo que esta duración es 12, si yo hubiera puesto aquí como tiempo early 12, ¿qué va a pasar con la tarea E? Que resulta que la tarea E empieza en 6 y dura 8. Que no sabes por qué sale el 12. A ver, sale el 12. A ver. A ver. Tenemos dos tareas. Tenemos la D y la E. Convergen en el mismo nodo. Hasta ahí llegamos. Y entonces, para saber cuál es el tiempo early, en el caso de la duración, cogiéramos la tarea D en este nodo, lo que dice la teoría es que coge el tiempo early del nodo anterior, que en este caso es 10. Y además le sumamos el tiempo de la actividad que sigue ese nodo, que en este caso es el D, y el D aquí me parece que la duración es 2 semanas. Entonces, si yo tuviera que poner el tiempo early correspondiente a esta actividad, pues sería 12, porque sería 10 más 2. Pero el problema es de que aquí converge en este nodo otra actividad, que en este caso es la E. Y en la E nos dice que es el tiempo early 6 y la duración de la actividad es 8. Entonces, tenemos por un lado 12 y por otro 14. Entonces nos dice que si en un mismo nodo convergen varias tareas, siempre tenemos que elegir como tiempo early la E. Yo veo aquí 8 semanas, Gretel. ¿Ves que pone duración de la actividad E8? Entonces, si yo veo aquí 8 y veo que el tiempo early es 6, 6 más 8 es 14. ¿Vale? Entonces,
tenemos que poner como tiempo early siempre la duración máxima de esas tareas que convergen. Entonces, en este caso, pues el tiempo early sería 14. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora si nos salen los tiempos last. ¿Vale? O los tiempos finales. La F. Ah, entonces me he comido una. A ver. Ah, vale, sí, perdón. Tenían razón. Faltaba una tarea. Sí, espera, que yo ya estaba empeñado en que este era el nodo final. Falta la actividad F. Entonces, ahora, estamos aquí, actividad F. Actividad F. Vale, resulta que la actividad F, ¿qué pasa ahora? Que nos dice que ¿qué? Que ya no tiene ninguna, que no hay, la actividad F no precede a nadie. Por lo tanto, como la actividad F no precede a nadie, pues habrá que poner al final ¿qué? ¿Un nodo qué? Final. Que será el 6. Y así, aquí sí lo tenemos claro. ¿Cuánto era la duración de la actividad F? 4. ¿Vale? Entonces 14 más 4 son 18. Pues ese será el tiempo early de el nodo final. ¿Vale? Pues esto es lo que vamos a hacer siempre cuando calculamos los tiempos early. Ahora vamos a ver si nos sale lo de calcular los tiempos last. Eso lo puedo hacer de manera que más o menos se vea uno debajo de otro. ¿Vale? Y para esto, luego, esto nos servirá para hallar lo que se denomina holguras, y esas holguras nos van a definir el camino crítico, que también lo podrán ver a veces, que se llama así. CPM. Y CPM viene de Critical Path Method. Creo que se escribe así. Método del path, sendero o camino, o método del camino crítico. ¿Vale? Bueno. A ver, entonces, ¿qué nos dice la teoría? ¿Cómo se desarrolla el método? Dice, para los tiempos last comenzamos por el nudo final, es decir, si para los tiempos early comenzamos por aquí, para calcular los tiempos last vamos a tener que empezar por el otro lado. ¿Vale? Y entonces nos dice que el tiempo last del nudo final o nodo final va a ser el mismo que el tiempo early. ¿Vale? Pues entonces, si el tiempo early fue 18, el tiempo last del nodo 6 fue también de 18. ¿Vale? Entonces, luego, ¿qué nos dice? Dice, a partir de ese nudo o nodo, el tiempo last de cada nudo será igual al tiempo last del nudo posterior menos la duración de la actividad precedente. Entonces, en este caso, si nosotros queremos ver el tiempo last del nodo 5, ¿qué va a ser? El tiempo last del nodo 6 menos ¿qué? La duración de la actividad. ¿De qué actividad? De la F. De la F.
Por lo tanto, aquí será 18 menos la f, ¿cuánto medía de tiempo? 4, pues será 14. Por lo tanto, aquí vemos que en el nodo 6 el tiempo early es 18 y el tiempo last es 18. Con lo cual, ¿cuál va a ser la holgura aquí? 0, ¿no? ¿Sí o no? Y aquí vemos también que el tiempo early en el nodo 5 es 14 y el tiempo last en el nodo 5 es 14. ¿Cuánto es su holgura? Vale, por lo tanto, estamos viendo que esta parte, esta tarea, forma parte de ¿qué? Obviamente forma parte del camino crítico porque solamente hay una. El problema va a venir aquí. ¿Por qué? Porque hay dos posibles caminos. Uno por la tarea D y otro por la tarea E. Ahí es donde va a estar, en este caso, y luego va a haber un problema aquí también. Porque va a haber dos tareas que convergen en dos. Vale, pues vamos a por ello. Vamos a ver si lo puedo poner en algún lado. Esto realmente se hace con el programita aquel que yo les enseñé. Tiempo last. Tiempo last en el nodo 3. ¿Qué va a ser? El tiempo last del nodo 5, ¿cuánto es? 14 menos ¿qué? La duración de la tarea D, ¿que cuánto es? 2. Por lo tanto, el tiempo last, perdón, en el nodo 3, ¿cuánto es? 2. Con lo cual ya estamos viendo claramente de que aquí el tiempo early en 3 es 10 y el tiempo last en 3 es 2. Con lo cual, ¿cuál va a ser la holgura aquí? 2. Sin embargo, vamos más para abajo. Vamos por el camino por acá. Tiempo last en el nodo 4. Resulta que el tiempo last en el nodo 5 es 14. Mientras que, ¿cuál es la duración de la actividad E? 8. Será 14 menos 8. ¿Eso cuánto da? 6. En este caso, entonces, va a haber una holgura 0. Con lo cual también, ya vamos viendo de que por la tarea E es por donde va a transcurrir en este caso el camino crítico. Entonces, venga, ya hemos resuelto nodo 3 y nodo 4. Ahora nos queda nodo 2. Pero Houston, tenemos un pequeño problema aquí. Pequeño problema, ahora lo vamos a ver. El problema aquí, este es un ejemplo muy sencillo, pero que se ven todas las problemáticas que no podemos ver en diagrama P. El problema que tenemos aquí es que, como vamos hacia atrás, el nodo 3 y el nodo 4 con la tarea B y C convergen ahora en el nodo 2. Entonces, ¿qué duración la vamos a coger para el nodo 2? ¿La que proviene de la actividad B o la que proviene de la actividad C? Pues entonces, para eso es recordar lo que yo puse aquí. Si hay varios nudos y actividades inmediatamente posteriores, que es lo que pasa aquí, ¿verdad? Hay dos nudos y hay dos actividades. Se toma el valor mínimo entre los candidatos. Ahora no va a ser el
el máximo, va a ser el mínimo. Entonces, tenemos que el tiempo early en 3 es 10. Y la tarea B, ¿cuánto mide? 6. Pues sería 10 menos 6, 4. Pero resulta que vamos por aquí y tenemos 6. ¿Cuánto mide la tarea C? 2. ¿Cuánto se queda también? 4. ¿Qué está pasando aquí? Es el mismo tiempo que va un Procura hacerlo, estamos practicando bien. ¿Qué está pasando aquí? Como peculiaridad. Obviamente forma parte del camino crítico. los mismos tiempos. Pero ¿qué está pasando aquí? Que tanto por la tarea B como por la tarea C obtenemos el mismo tiempo la. Con lo cual, estamos viendo de que en este caso, en este curioso caso, es indiferente meternos por aquí, meternos por aquí. Porque al final nos va a dar la misma duración aquí. ¿Lo ven? Porque en ambos casos, si no nos hemos equivocado, era 10 menos cuánto, menos 6, ¿no? Por C. ¿Y por aquí cuánto era? No, perdón. No, pero Marcelo nos ha calculado la tarea las del nodo 3, ¿no? A ver si no me he equivocado. A ver. Tenemos 10, que es la... Perdón, a ver. Nodo 3, a ver. Esperen a ver si no me he equivocado. Tenemos el tiempo la del nodo 3, ¿verdad? Que es 2. ¿Cuánto dura B? 6. Pues sería 6. Será 6. Ah, vale, entonces. Bueno, entonces no. Venido de arriba. Olviden lo que acabo de decir antes. Vale, 6. Pero resulta que ahora tenemos tiempo la 6 y ¿cuánto dura la C? 2. Pues entonces sería 4. Entonces, como es el mínimo, entre 6 y 4 cogemos 4, ¿vale? Pues resulta que sí. Pero si fuera de otra manera, ¿Cómo de la otra manera? Vamos a suponer que hubiese dado la casualidad que los dos son 4. Pues el proyecto sería indiferente ir por una ruta u otra. Pero en el nodo 3 y en el nodo 4 hay uno que tiene duración y el otro que no. Tendríamos que hacer siempre por el camino de la duración. Sí, entonces, No, pero en ese caso no se da. No creo que se dé. si por ejemplo se viera en ese caso que, yo creo que yo recuerdo en los ejercicios que he hecho, yo nunca lo he visto, siempre tendría que seguir, sí, eso tienes razón, si existiera aquí una holgura 2 y aquí una holgura 0, y sin embargo aquí te da la holgura 0, pero por ambos caminos sería indiferente, obviamente cogerías el que siempre fuera 0. A ver, Marcelo. Ha llegado aquí hasta que el tiempo las en 3 es 12 y la holgura es 2, y el tiempo las en 4 es 6 y la holgura también es 0 aquí. Vale. Llegamos aquí. Entonces, como convergen dos tareas que vienen de dos nodos, lo que tenemos que elegir es un tiempo last. Porque resulta que nos van a salir aquí dos tiempos last. Entonces tenemos que elegir uno. ¿Vale? Entonces, lo que yo les he dicho es que tienen que coger el de menor valor. ¿Vale? Pues tenemos que el tiempo last en 3 es 12. ¿Cuánto es la duración de B? Si no recuerdo mal, era 6. Entonces nos va a dar una duración de 6. Pero resulta que venimos por aquí y resulta que el tiempo last es 6 aquí y resulta que la duración de C es 2. Por lo tanto, eso nos da 4. Lo tenemos que poner aquí. Tiempo early 4, tiempo last 4. Por lo tanto, la holgura es 0. Entonces llegamos acá. Tiempo last en el nodo 1. ¿Cuánto vale la tarea, el tiempo last en el nodo 2? 4, ¿no? ¿Sí o no? Lo acabamos de calcular. ¿Cuánto vale la duración de la tarea A?
¿Cuánto es la duración? Vale. 4. Por lo tanto, la dura. 10 menos 6. ¿De qué nodo, Agustín? Debería ser, pero no, no sé. Sí, Una foto. sí. A ver, nodo 2, este. ¿Te refieres a este? A ver. ¿Qué no entiendes de aquí? ¿El tiempo early o el tiempo last? Vale. Aquí el problema que hay en el nodo 2 es que convergen dos tareas. ¿Lo ves que convergen? Recuerda que vamos de aquí hacia acá. ¿Vale? Entonces, como vamos de acá para acá, resulta que en el nodo 2 converge la tarea B y la tarea C. ¿Sí o no? Entonces tenemos que coger, solamente podemos coger un tiempo last. Entonces, ¿cuál cogemos? ¿El que viene de la tarea C o el que viene de la tarea B? Pues lo que dice la mecánica, exacto, el menor. Entonces, como el tiempo last en el nodo 3 es 12, la duración del tiempo de la tarea B es 6, resulta que 12 menos 6 da 6. Pero sin embargo, si cogemos este otro camino, el que viene del nodo 4 hacia el nodo 2, tenemos que es un tiempo last de 6, y resulta que la duración de la tarea C es 2. Por lo tanto, si fuéramos por este camino nos dura 6, y si fuéramos por este camino nos dura 6 menos 2, 4. Por lo tanto, el más pequeño es 4. Entonces, ese es el que cogemos para el nodo 2. No podemos coger el nodo 6, el valor 6. ¿Lo ves? Entonces, como sale el tiempo early, es simplemente, Agustín, cogerte el tiempo last del nodo 3 y el tiempo last del nodo 4. 10 menos 6. Pero es que no es 10 menos 6, yo cojo 12 menos 6. El 10 es tiempo early, no es tiempo last. Yo cojo el 12. 12 menos 6. 12 del tiempo last del nodo 3 menos 6 de la duración de la actividad B, que es esta. Y 12 menos 6 es 6. No es 10. No es 10 menos 6. Vale, entonces el tiempo lag del nodo 1 es 0 también, porque cogemos el tiempo lag del nodo 2 y le restamos la duración de la tarea A, que es 4. 4 menos 4 es 0. Por lo tanto, aquí también hay holgura 0. Por lo tanto, ¿qué actividades en este caso conforman el camino crítico en este proyecto? Pues el CPM, pónganlo por ahí, sería, esto puede ser un ejercicio del tercer examen. Además de que ustedes lo entreguen en su proyecto, un ejemplo de esto puede ser un ejercicio para el examen, ¿eh? Tienen que calcular todo. Sería, el CPM sería tarea A, tarea C, tarea E, tarea F. Siempre se hace por tareas, ¿no? Sí, el camino crítico al final, el CPM siempre se configura diciendo las tareas que no se pueden retrasar. Eso lo que nos viene a decir es que la tarea A nunca se puede retrasar, la tarea C nunca se va a poder retrasar, la tarea E nunca se va a poder retrasar y la tarea F tampoco. La tarea B y D sí porque tienen holgura. ¿Vale? Y eso conformaría en el CPM. ¿Vale? Pues
Esto es para este sencillo ejercicio. Recuerden que aquí teníamos ejercicios que yo les puse